La primera vez que escuché hablar de aquello fue muchos años después de que todo hubiera ocurrido. No lo encontré en libros ni en diarios viejos. Me llegó de boca en boca, como llegan las cosas que nadie quiere dejar por escrito. Yo era chico y pasaba los veranos en ese pueblo perdido, donde el polvo se metía en la ropa y las tardes parecían siempre iguales. Ahí, cuando el calor aflojaba y la gente se sentaba afuera con una silla baja, empezaban las historias. Al principio nadie decía nombres. Se hablaba de ellos, de la gente de la finca, como si nombrarlos fuera una forma de llamarlos. Con el tiempo entendí que no era miedo infantil, era una costumbre aprendida. El pueblo no era grande. Un puñado de calles, una iglesia, una estación abandonada y un camino principal por donde pasaban los camiones. Todo giraba alrededor de una extensión de campo enorme, cercada, que empezaba a varios kilómetros de las últimas casas. Desde ahí se levantaba una construcción vieja, pesada, imposible de ver completa desde un solo punto. La finca había estado ahí desde siempre, o al menos eso decían los más viejos. La familia que la manejaba no se mezclaba con nadie. No iban a las fiestas, no se los veía en misa, no participaban de nada que no fuera estrictamente necesario. Sin embargo, todos dependían de ellos de alguna manera. Daban trabajo, compraban tierras, prestaban dinero. El que se metía con ellos, tarde o temprano, se iba del pueblo. Así de simple. Las desapariciones empezaron despacio. Un peón que un día no volvió del campo. Un hombre solo que dejó la casa cerrada y nunca más apareció. Se decía que se habían ido a buscar suerte, que habían cruzado la frontera, que habían conseguido algo mejor. Nadie preguntaba demasiado. Preguntar era quedar marcado. Después empezaron a faltar jóvenes. Alguna chica que no volvió de una fiesta en un pueblo vecino. Un muchacho que salió de madrugada y no regresó. Las familias reclamaban, lloraban unos días, y después el silencio volvía a acomodarse sobre todo. La policía siempre tenía la misma respuesta, no había pruebas, seguro se habían ido por voluntad propia. Yo recuerdo claramente el cambio. El momento en que el pueblo dejó de fingir normalidad. Fue cuando desapareció una familia entera. No hubo despedidas, no hubo señales. La casa quedó con la mesa puesta y la ropa colgada en el fondo. Eso ya no se podía explicar con un viaje improvisado. A partir de ahí, el miedo se volvió cotidiano. Nadie caminaba solo de noche. Los chicos dejaron de jugar en la calle. Las madres cerraban las puertas antes de que oscureciera. Y, aún así, seguían pasando cosas. Hubo un episodio que todos conocen, aunque cada uno lo cuenta distinto. Un camionero que venía de lejos, cargado de mercadería, frenó en el camino de tierra que bordea la finca. Era de madrugada. En medio de la nada, una nena salió de entre los arbustos y se le cruzó adelante. Estaba ensangrentada, descalza, casi sin fuerzas para hablar. El hombre dudó, pero la subió. Cuando la luz de la cabina le dio de lleno en la cara, vio que tenía marcas en el cuerpo que no parecían de animales. Eran mordidas. Algunas pequeñas, otras grandes, irregulares. Cuando intentaron tocarla para ayudarla, gritó de dolor. Tenía un hombro destrozado, como si le hubieran arrancado carne con los dientes. La nena no paraba de repetir lo mismo, que no volvieran, que no fueran al pueblo, que nadie los iba a ayudar. Decía que los iban a encontrar. Que siempre los encontraban. Llegaron a la ciudad más cercana y la llevaron al hospital. La policía tomó declaración, hizo preguntas, anotó cosas que después nadie volvió a ver. El camionero se quedó ahí hasta que amaneció. Uno de los hombres que viajaba con él salió un momento a fumar. Nunca regresó. Ni al hospital ni a su casa. Ese fue el primer indicio claro de que el problema no era solo del pueblo. Al poco tiempo, apareció gente que no era de la zona. Hombres bien vestidos, autos que no se veían nunca por esos caminos. Se hablaba en voz baja de reuniones, de llamadas, de favores que se cobraban viejos y caros. Algo se estaba moviendo, y eso inquietaba tanto como las desapariciones. Nadie imaginaba, todavía, hasta dónde llegaba lo que estaba enterrado en esa finca. Con el paso de los días, el pueblo empezó a llenarse de presencias extrañas. No era solo gente de afuera, eran miradas nuevas, silencios distintos.
Se notaba en el almacén, en la estación de servicio, en la forma en que algunos policías evitaban cruzarse con ciertos vecinos. Algo se estaba investigando, aunque nadie lo dijera en voz alta. La finca seguía funcionando con aparente normalidad. Los camiones entraban y salían. Los trabajadores iban y venían por el camino de tierra, siempre en grupos, siempre vigilados. Nadie se quedaba solo demasiado tiempo. Nadie hablaba con desconocidos. El miedo ya no era solo del pueblo hacia la familia, sino también de los empleados hacia algo que ocurría puertas adentro. Hubo un peón que intentó irse. No avisó. Dejó sus cosas en la habitación que le daban dentro del predio y salió de madrugada, caminando. Lo encontraron 2 días después, a pocos kilómetros, desorientado, sucio, con la mirada perdida. No quiso explicar nada. Solo repetía que no podía volver, que no lo obligaran. Cuando le preguntaron qué había visto, se largó a llorar como un chico. A la semana, desapareció del hospital. La policía local archivó el caso. Mientras tanto, empezaron a circular versiones más concretas. Ya no eran cuentos de viejas ni exageraciones nocturnas. Se hablaba de zonas de la finca a las que no todos podían entrar. De construcciones antiguas, subterráneas. De habitaciones cerradas con candados nuevos. Un olor persistente que no se iba nunca, ni con el viento. El nombre de la familia empezó a aparecer en denuncias fuera del pueblo. En ciudades grandes, donde no los conocían, donde su poder no era tan directo. Eso fue lo que los inquietó por primera vez. Porque podían controlar el campo, la comisaría, los jueces locales. Pero no todo. Alguien recordó al ayudante del camionero. El que había salido a fumar y no volvió. Se supo que había hecho una llamada antes de desaparecer. Una sola. A un número que, después, figuraba a nombre de una empresa vinculada a la finca. Nadie pudo explicar cómo había llegado esa conexión hasta ahí. La nena del hospital sobrevivió, pero nunca volvió a hablar con normalidad. Dibujaba. Siempre lo mismo, una casa enorme, gente alrededor de una mesa, y cuerpos colgados. Los médicos dijeron que era trauma. Nadie quiso profundizar. Cuando empezaron a llegar vehículos oficiales que no eran del pueblo, la familia cometió su primer error. Ordenaron cerrar todo. Nadie entraba, nadie salía. Eso, en un lugar donde siempre habían fingido normalidad, fue demasiado evidente. Los trabajadores comenzaron a resistirse. No por valentía, sino por desesperación. Algunos intentaron huir. Otros se entregaron. Otros defendieron a la familia con una ferocidad que no parecía humana. Como si supieran que, pasara lo que pasara, ya no había salida. Una noche, el ruido de disparos se escuchó desde el pueblo. Lejos, apagado, pero constante. Nadie salió a mirar. Nadie se asomó. Todos sabían de dónde venía. Al amanecer, el camino estaba lleno de marcas. Huellas de vehículos pesados. Restos de balas. Manchas oscuras que nadie quiso identificar. Todavía no se sabía qué habían encontrado adentro. Solo que ya no se podía ocultar. Y que lo peor, todavía, no había sido contado. Después del operativo, el pueblo quedó suspendido en un estado extraño, como si nadie supiera exactamente qué hacer con la información que empezaba a circular. No hubo comunicados claros ni versiones oficiales completas. Solo fragmentos. Comentarios sueltos. Confirmaciones a medias. Algunos policías no volvieron a sus puestos. Dijeron que los trasladaron, pero nadie supo a dónde. Otros siguieron patrullando como si nada hubiera pasado, aunque ya no miraban a la gente a los ojos. Había médicos que dejaron el hospital sin avisar. Funcionarios que pidieron licencias indefinidas. Todos parecían haber visto algo que no estaban preparados para cargar. De la finca se llevaron camiones enteros durante varios días. Salían de madrugada, cubiertos, escoltados. No eran muebles ni maquinaria. Eran bolsas. Cajas. Contenedores sellados. El olor persistió mucho tiempo después, aun cuando el lugar quedó vacío. Se supo, por boca de uno de los hombres que participó del operativo y habló borracho semanas más tarde, que lo que encontraron no respondía a una sola escena, sino a muchas. Espacios preparados.
rutinas establecidas. Lugares pensados para que el sufrimiento no interrumpiera el funcionamiento del resto. No había improvisación. Había costumbre. También se supo que no todos los miembros de la familia estaban allí cuando entraron. Algunos habían salido días antes, con papeles en regla, con nombres que no coincidían del todo. Esos nunca fueron buscados con verdadero interés. El expediente creció rápido y se cerró más rápido todavía. Se habló de excesos, de desviaciones individuales, de empleados fuera de control. El peso real de lo ocurrido se diluyó en tecnicismos. El pueblo recibió una versión simplificada, casi tranquilizadora, que nadie creyó pero todos aceptaron. La finca fue clausurada. Años después, quedó en ruinas. Nadie quiso comprar esas tierras. Los chicos del pueblo decían que de noche se veían luces, que se escuchaban pasos, pero los grandes los callaban. No hacía falta agregar nada. Lo real ya había sido suficiente. Algunos familiares de desaparecidos nunca recibieron restos. Otros recibieron cajas cerradas que no se animaron a abrir. Hubo indemnizaciones silenciosas. Mudanzas apresuradas. El pueblo se fue achicando. Mucho tiempo después, ya grande, entendí que lo más perturbador no fue lo que hicieron, sino lo fácil que resultó sostenerlo durante tanto tiempo. No por monstruosidad, sino por organización. Por silencio. Por conveniencia. Y también entendí que no todos los responsables habían sido juzgados. Algunos simplemente cambiaron de lugar. Eso es lo que deja la historia abierta. Años después volví al pueblo una sola vez. No fue por nostalgia. Fue porque necesitaba ver con mis propios ojos si todo aquello había quedado atrás o si solo había aprendido a esconderse mejor. El camino estaba más corto, asfaltado a medias. Había menos casas. Menos gente. Nadie parecía tener ganas de quedarse. La finca seguía ahí, pero ya no imponía como antes. El abandono la había vuelto frágil. Las paredes agrietadas, los techos caídos, la vegetación comiéndose los límites. No había carteles, no había custodia. Solo un silencio pesado, distinto al del campo. Un silencio que no descansaba. Pregunté por los que se habían llevado presos. Algunos murieron oficialmente. Otros nunca figuraron en ningún lado. Los nombres que más se repetían eran siempre los mismos. Se fueron, lo sacaron, mejor no preguntar. Nadie sabía, o nadie quería saber, en qué ciudad terminaron, bajo qué apellido, con qué negocios nuevos. Un hombre mayor, que había sido chico cuando todo pasó, me dijo algo que no estaba en ningún expediente. Que semanas después del cierre del caso, camiones similares a los de la finca fueron vistos entrando de noche a otro campo, a cientos de kilómetros. Que no era la primera vez que esa familia se mudaba dejando tierra quemada atrás. Que el error no había sido lo que hacían, sino haber bajado la guardia. La versión oficial hablaba de un hecho aislado. El pueblo sabía que no. Antes de irme, caminé hasta donde empezaba el camino de tierra que llevaba a la casona. No avancé mucho. No hacía falta. Desde ahí se veía lo suficiente. Pensé en los que desaparecieron sin dejar nombre. En los que vieron demasiado. En los que aceptaron mirar para otro lado porque convenía. Con el tiempo entendí que la historia no se sigue contando por morbo, sino como advertencia. Porque lo que ocurrió no necesitó nada extraordinario. Solo poder, impunidad y gente dispuesta a callar. Hoy, cada vez que leo sobre desapariciones, sobre lugares donde nadie pregunta demasiado, sobre familias o empresas intocables, me acuerdo de ese pueblo. De esa finca. De lo fácil que fue sostener el horror durante años sin que pareciera horror. Y pienso que, aunque algunos hayan pagado, lo esencial nunca se juzgó. Porque lo peor no fue lo que hicieron ahí. Lo peor fue que aprendieron que podían hacerlo.